Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Es un gusto conectarnos con ustedes nuevamente a través de este medio, dándole gracias a Dios por permitirnos llegar a sus vidas. Gracias porque nos abren las puertas de su casa a través de este medio para que la palabra del Señor corra y el nombre de Jesucristo sea glorificado. Para nosotros es un gusto utilizar estos medios, hacer uso de estos medios, ya que muchas personas utilizan estos medios para lo que un bien personal. Nosotros queremos obviamente utilizarlo para la extensión del reino de Dios. Para nosotros es un gusto poder llegar a sus casas. Vamos a continuar con un tema que hemos estado enseñando, compartiendo acerca de la vida práctica de la fe. Quiero que primeramente démosle gracias a Dios por permitirnos tener un día más de vida. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos a ti gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder conocerte, de poder vivirte, de poder disfrutarte, Dios. Padre, gracias porque sabemos que a los que te amamos a ti, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados, Padre. Honramos tu nombre, Señor, y reconocemos que solamente en ti podemos estar seguros, confiados, plenos, completos, Señor, sin falta de ningún bien, Padre. Gracias, Padre, por cuidarnos. Gracias, Señor, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, Dios. Padre, gracias porque podemos reconocer que tú eres suficiente para nosotros. Tú eres nuestra paz, eres nuestra justicia, eres la verdad. Tú eres nuestra santidad. Tú eres quien nos gobierna en todo tiempo, Padre. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo sea produciendo en cada persona, Señor, un mayor incremento de la vida de tu Hijo, Señor, en ellos, Padre. Y que los que no te conocen y que llegaron por alguna razón por primera vez a este medio, oro, Señor, para que tu Espíritu les asista, tu gracia sea hablando, Señor, a ellos, Dios mío, para que puedan conocer, Señor, las inescrutables riquezas de tu gracia, tu gran amor, la verdad tuya, Señor, que solo procede de ti, Padre. Gracias te doy a ti, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de un tema que hemos titulado La vida práctica de la fe. Y hemos dicho lo siguiente, que de nada nos sirve a nosotros tener mucho conocimiento bíblico. De nada nos sirve, y no estoy menospreciando esto, obviamente, de nada nos sirve a nosotros tener cierta preparación académica a nivel, digamos, espiritual o en cuanto al conocimiento, si esto no está siendo una realidad en nuestra vida diaria en cuanto a la práctica. Entonces, por esta razón hablábamos de que nosotros necesitamos entender la fe que nosotros decimos conocer es una fe que se debe practicar. Es como aquella persona que tiene los medicamentos, está enferma, tiene los medicamentos, pero no se los toma, pues no le van a servir de nada. De igual manera sucede con nosotros. De nada nos sirve tener nuestra mente llena del conocimiento de Dios si en la vida práctica no se está expresando lo que decimos conocer. Entonces hay una alta demanda, hay un grado de responsabilidad en cada uno de nosotros por lo que decimos conocer de parte del Señor. Por eso les decía yo, esta es nuestra tercera enseñanza ya, creo, si nuestra tercera enseñanza. Y lo primero que estuvimos hablando acerca de la importancia de adquirir conocimiento, luego estuvimos hablando acerca de apropiarnos de lo que conocemos de parte del Señor, y cuando uno se apropia, obviamente se evidencia en la madurez de un hijo de Dios. Y obviamente ahorita también estuvimos hablando acerca de practicar, de vivir lo que decimos conocer y dónde podemos practicar lo que decimos conocer, precisamente aquí en la tierra. Es una responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia y como hijos de Dios. Pero estuvimos hablando en la enseñanza, bueno, de hace 15 días, estuvimos hablando acerca de la familia. La vida de fe se debe practicar en la familia. Y quiero que me acompañen por un momento, miremos algo. Necesitamos entender que la vida práctica de la fe se desarrolla en la medida que crecemos y entendemos en aquello que somos y tenemos en Dios. Aquí es donde nace
el interrogante y la pregunta que yo quiero hacerles es la siguiente. ¿Cómo se está desarrollando nuestra vida de fe en la familia? Es algo que nosotros necesitamos continuamente estar evaluando. ¿Cómo se está desarrollando nuestra vida de fe en nuestro entorno de familia? ¿Vivimos la fe en medio de la sociedad de la forma correcta? ¿O qué es lo que los demás ven de nosotros cuando hablamos que somos hijos de Dios, o cuando decimos que somos cristianos, o cuando decimos que asistimos a un lugar, pero nuestra vida es completamente diferente? Estamos evaluando cuál es el impacto que realmente tiene nuestra vida en medio de esta sociedad. Miren lo que dice la versión Dios habla hoy en Romanos capítulo 8, verso 19. Romanos capítulo 8, versículo 19. Quiero que me acompañe por un momento. Dice, la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Démonos cuenta de algo. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Démonos cuenta de algo. La misma creación anhela ver la manifestación de aquellos que decimos ser hijos de Dios. No que vamos a una iglesia, porque de esto hemos hablado bastante. No que vamos a un lugar y eso nos hace hijos de Dios. Somos hijos de Dios por lo que la Biblia dice que somos. Entonces, necesitamos entender que Dios se ha propuesto llevar a cabo un propósito en y con nosotros. Y para ello ha creado diseños que representen lo que Él es en realidad. Dios se propuso algo con cada uno de nosotros y nos introduce en aquel diseño para que en este diseño nosotros representemos realmente, dignamente y responsablemente lo que Dios espera de nosotros. El matrimonio es un diseño de Dios. La familia es un diseño de Dios. La iglesia es el diseño de Dios. Entonces necesitamos conocer precisamente estos tres diseños para hacer una expresión clara, ser una expresión precisa y genuina de lo que Dios espera de nosotros. Porque si yo no conozco cuál es el diseño que Dios determinó o quiere conmigo en cuanto a familia, lamentablemente la sociedad nos está vendiendo a nosotros una imagen de familia que no corresponde a una familia. Y su vida no debe estar permeada o por el diseño que este mundo pretende mostrarnos como familia. Hoy día, lamentablemente, familia se le llama una persona que vive con dos hombres, ya son familia. Dos hombres viviendo juntos. Y si tienen un animal, ya es una familia. Y no tengo nada en contra de las mascotas. Pero creo que necesitamos aprender a conocer cuál es el diseño original de lo que Dios llama familia. La vida práctica de la fe en la familia es importante. Lamentablemente, la sociedad y el deterioro que vemos hoy día en la sociedad no es más que el resultado de la poca influencia que está teniendo la iglesia o que estamos teniendo nosotros como hijos de Dios en la misma familia. Y de esto yo lo hablé hace 15 días. Me entristece, me duele ver cómo la iglesia divide por deseos personales, por caprichos humanos, la misma familia, que fue algo que Dios mismo determinó y consolidó como una forma de poderse dar a conocer al mundo. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1 al versículo 1, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, perdón. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Le dice Pablo, está hablando Pablo a Timoteo y dice lo siguiente, trayendo a la memoria, ¿qué cosa? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre
Eunice, y estoy seguro que en ti también. Démonos cuenta de algo, iglesia. Hay fe que se puede fingir. Hay fe que se puede fingir. ¿Y cómo sabemos que tenemos una fe fingida? Cuando decimos algo, pero lo que decimos no coincide con lo que estamos viviendo, con lo que estamos creyendo o con lo que estamos haciendo. Tú puedes decir que eres hija o hijo de Dios, pero si tu actuar, si tu hablar, si tu forma de pensar no corresponde a la naturaleza del hijo, allí tenemos una fe fingida. Podemos tener experiencias en la vida cristiana, podemos tener experiencias o tiempos de años de conocer al Señor, pero esto no nos hace a nosotros tener una fe genuina. Y yo entiendo que nosotros como hijos de Dios estamos en un proceso de transformación en nuestra alma. Pero creo que como hijos de Dios necesitamos continuamente estar evaluando qué tanto de Cristo, qué tanto del Señor se ha ido incrementando en nosotros. Porque si usted no entiende lo que significa señorío, gobierno de Dios en su vida, entonces usted prácticamente está practicando una religión más. La familia debe ser el escenario apropiado donde modelemos correctamente la fe que decimos conocer. Por eso Pablo le dice, la fe no fingida, la cual habitó primeramente en tu abuela. Luego dice, y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, la fe pasó de una generación a otra, se mantuvo. Y pregunto yo, ¿cuál es la fe que nosotros le estamos transmitiendo a nuestra futura generación? ¿Cuál es la fe que nosotros le estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Cuál es la fe que ellos están viendo de nosotros con respecto a Dios? ¿Una fe humanista o una fe que incrementa definitivamente a Dios en nosotros? Una fe que proporciona paz, una fe que proporciona esperanza. ¿Qué tipo de fe es la que usted como padre, como madre, le está dando a sus hijos? Y obviamente, sí, no es solamente a nuestros hijos, sino es a los demás. Pero quiero centrarme precisamente en la familia. Porque recordemos algo, es un diseño. Dios estableció un diseño y ese diseño debe expresar completamente lo que Dios quiere que se exprese. Y la familia debe ser el escenario apropiado donde modelemos correctamente la fe que decimos conocer. Lamentablemente, es allí donde se han perdido los valores que deben caracterizar una vida de fe. En la familia se han perdido valores. Nos acostumbramos a vivir una vida cúltica. Nos acostumbramos a tener una reunión dominical. Nos acostumbramos a leer la Biblia, a cantar o aprender ciertas canciones cristianas, entre comillas. Nos acostumbramos a todo esto. Pero en la realidad de la vida, cuando cerramos la puerta, nuestra familia es la que verdaderamente puede conocer si Dios, si Cristo se está formando en nosotros o no se está formando. ¿Qué fe es la que los demás ven en nosotros? ¿Mm? La fe no solamente es algo que creemos, sino lo que transmitimos con nuestra manera de vivir. ¿Cuáles son los valores que estamos modelando como familia? Y quiero hablar de algunos valores que considero que necesitamos mantener. Y lo primero, quiero que hablemos acerca de la honestidad. No solamente tiene que ver con nuestro hablar y nuestro actuar, sino también con la manera como nos estamos conduciendo. Ser honestos no tiene solamente con lo que usted habla, porque lamentablemente hay gente que es honesta, pero es torcida en su forma de caminar. Y si su vida no cambia, de nada le sirve ser sincero o prácticamente está sinceramente equivocada en cuanto a su vida de fe.
cómo estamos conduciéndonos nosotros rectamente, buscando siempre una persona que es honesta, no busca hacerle daño a nadie. Y yo entiendo que no necesariamente siempre vamos a ser del agrado de todo el mundo. Pero la escritura nos dice, en cuanto dependa de vosotros, debemos buscar estar en paz con todos los hombres. Es una responsabilidad ser honestos. Y miremos algo que veía aquí que me pareció importante en cuanto a ejemplos de honestidad. Dice, honestidad es ser sincero, franco, no tener segundas intenciones en el trato con las otras personas, no sacar ventaja de las posibles debilidades o situaciones de inferioridad de otros individuos, reconocer cuando nos hemos equivocado, devolver los objetos encontrados, pagar un pasaje, devolver unas vueltas. Eso tiene que ver con ser honestos. Lastimosamente vemos personas no creen en aquellos que dicen ser cristianos porque son deshonestos. Porque si tienen deudas, no las pagan. Porque no sé si esta palabra, pero se pasan, digamos, toman un transporte y no pagan el transporte. Consideran que el gobierno les debe y entonces yo para qué pago. Recordemos lo que decíamos, lo que dice Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Necesitamos aprender a ser honestos. Si usted debe, pague. Si no tiene en el momento cómo pagar, de la cara, acérquese. Bien sea un banco, bien sea una persona, pero de la cara, porque eso deja ver realmente la fe que usted dice conocer. Qué integridad la que tenía Samuel, el profeta, que en el momento que él ya estaba en sus años de partir de este mundo, uno de los discursos que hace, o dice más bien, es si alguna persona le debo o le he fallado o he tenido, digamos, alguna diferencia, que por favor me lo haga saber. Y dice que todo el pueblo guardó silencio. Pregunto, ¿qué tanto podríamos decir nosotros por los medios? Si a alguien le debo, por favor, dígame a quién. Si a alguien le he quitado lo que no le corresponde, hágamelo saber para devolvérselo. Cuando el evangelio llega a la vida de uno, recordemos, produce cambios. Zaqueo estaba en un árbol. Cuando baja y ve a Jesús y Jesús va a su casa, ¿qué hace Zaqueo o qué dice Zaqueo? Mire, si hay alguien que haya defraudado, yo le voy a devolver. Eso hace el evangelio. Lo vuelve honesto. Y no en su humanidad, sino en su naturaleza. Lamentablemente, vuelvo y le digo, mire, no sé, y espero que usted no sea un hijo de Dios, de aquellos que se sube a un bus y no paga el pasaje. Espero que usted no sea un hijo de Dios, que tiene deudas y no asume la responsabilidad de ellas, que se queda callado. Aprendamos a ser honestos. ¿Y dónde empezamos a modelar la honestidad? Primeramente, en nuestra casa. De nada me sirve yo decir que soy honesto cuando golpean a la puerta y le digo yo a mis hijos, díganle al Señor que no estoy. Eso no es ser honesto. Necesitamos ser cuidadosos. La forma como nosotros estamos modelando los principios y los valores de Dios. La honestidad es importante que se refleje en nosotros como hijos de Dios. Y primeramente, ¿dónde? En la familia. La Biblia habla acerca de caminar en amor.
Y una persona cuando es honesta, camina en amor. Miremos por un momento lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Y les quiero leer esta versión. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Les voy a leer una versión que se llama Biblia la Palabra, que me pareció muy hermoso lo que decía. Dice, el amor es comprensivo y servicial. El amor nada sabe de envidias. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Dice, el amor es comprensivo y servicial. El amor nada sabe de qué, de envidias, de jactancias ni de orgullos. No es grosero, no es egoísta, no pierde los estribos, no es rencoroso. Lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra gozo en la verdad. Disculpa sin límites. Confía sin límites. Espera sin límites y soporta sin límites. El amor nunca muere. Mire, cuando nosotros entendemos lo que es el amor, nuestra manera de vivir debe ser precisamente manifestar este amor que decimos conocer. Y a través de la honestidad, usted evidencia el verdadero amor que tiene y que conoce de parte del Señor. Entonces, principios que necesitamos conservar como familia: la honestidad. Lo segundo, la justicia. Es ser equitativos, es no tener preferencias, es obrar como corresponde a un hijo de Dios. Vuelvo y repito, hoy día lamentablemente vemos muchos hijos de Dios que son injustos en el trato con sus semejantes. Aún hasta si vuelvo y le digo, si somos dueños o jefes con nuestros empleados, necesitamos aprender a ser justos. Y creo que debemos, vuelvo y digo, nos corresponde a nosotros examinar la fe que decimos profesar. Otra característica, otro valor o principio, la humildad. Y quiero, perdón, antes de hablar de humildad, quiero centrarme en algo. Cuando hablamos de la justicia en nuestra familia, somos justos cuando tenemos 2 hijos o más hijos, o tenemos preferencia por alguno. Jacob, él con su esposa tuvieron 2 hijos, pero dice que la esposa o la mamá de Jacob tenía preferencia con su hermano Esaú y veía como preferido a Jacob. Y lamentablemente en muchas familias que, aunque dicen ser cristianas o hijas de Dios, hay preferencia hasta en los mismos hijos. Eso causa heridas. Y esto lo que hace es causar heridas, resentimientos, que usted posiblemente no se da cuenta como mamá o como papá, pero los hijos van atesorando estas heridas. Mi mamá, mi papá siempre tuvieron preferencia por mi hermana o por mi hermano. Para él siempre fue la mejor ropa. Para ella o para él siempre fue la mejor comida. Para él y para ella siempre fueron los mejores lugares. Necesitamos aprender a ser justos. Aprender a ser justos. Recordemos, ser hijo de Dios tiene que ver con desarrollar una nueva naturaleza. Y esto es algo que oro para que el Espíritu Santo a usted lo lleve a evaluarse o a examinarse. ¿Qué tan justo está haciendo usted en su familia? La humildad no es orgulloso. Siempre reconoce las cualidades de los demás. No señala a los demás. Una persona humilde
no señala a otros. Reconoce que necesita de otros. Es enseñable. Reconoce cuando se ha equivocado y procura cambiar para ser mejor. Eso es ser humilde. Ser humilde no es decir que yo pequé, que yo me equivoqué o que yo la embarré. Eso no es ser humilde solamente. Sino ser humilde tiene que ver con procurar cambiar para ser mejor. Porque hay gente que es sincera, pero sinceramente descarada. Ah, sí, yo hice tal cosa, y no lo niego. Pero la pregunta es, ¿mi vida está modelando a Dios o simplemente mi sinceridad está aquietando mi conciencia? Y aquí vamos a otro principio, la prudencia. Y vuelvo, repito, como familia, dime amor. En ese punto donde tú hablas de humildad, la humildad se expresa en un hijo de Dios cuando yo entiendo que soy y tengo todas las cosas, sean materiales o lo que yo soy profesionalmente, porque Dios nos lo dio, porque definitivamente nosotros entendemos que tenemos un rey, que tenemos un Señor y que Él es el dueño de todo, que nosotros solo somos administradores o mayordomos de todo lo que poseemos. Entonces, realmente cuando un hijo de Dios entiende que la humildad no se jacta, sino que al contrario desea dar y ofrecer lo que el Señor le ha dado a otros, pues para la edificación de la iglesia. Claro que sí, precisamente. A veces decimos que somos humildes y nos jactamos, aunque mire, lamentablemente uno a través de los años se da cuenta que muchas personas nombran a Dios en su léxico. No, yo tengo esto gracias a Dios. Yo tengo esto gracias a Dios. Pero recordemos cuál es el propósito de Dios al darnos. Y voy a decir algo. Dios nunca nos da para que nosotros retengamos, para que disfrutemos, pero también para que compartamos. Si no hemos entendido eso, no sabemos lo que significa ser mayordomos, ser administradores. Dios no nos da para retener, sino Dios nos da para compartir y para edificación del cuerpo. Pablo le dice a la iglesia de Gálatas con respecto a eso. Creo que es Gálatas capítulo 6. Perdón, lo miramos un momento. Gálatas capítulo 6. Versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. Pero mire lo que dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Uno podría pensar, ¿por qué Pablo dice, y mayormente a los de la familia de la fe? ¿Por qué? Porque esto contribuye para el incremento del avance del reino de Dios, para la expresión de una naturaleza. Lamentablemente, nosotros podemos ser conscientes de algo. Necesidad hay en todas partes, pero uno tiene que saber a dónde uno está sembrando la semilla. Uno tiene que saber a quién le está dando realmente. La escritura dice, el que da al pobre presta a Dios. Pero como hijos entendidos, necesitamos aprender dónde estamos nosotros dando, dónde nosotros estamos invirtiendo, dónde nosotros estamos sembrando. Jesús lo dijo, no hagan tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. La honestidad y la justicia tiene que ver con eso. Y vamos a hablar acerca de la prudencia. Una persona prudente piensa y habla reflexivamente para actuar sabiamente.
Repito, una persona prudente piensa y habla reflexivamente para actuar sabiamente. En pocas palabras, piensa para hablar, no habla para pensar. Necesitamos aprender a ser prudente en el trato que tenemos con nuestra familia, en el trato que tenemos con nuestros hijos. Lamentablemente, mire, yo trabajo y me doy cuenta, madres que tratan a sus hijos con un vocabulario que digo definitivamente desastroso. Obviamente, digo, estas personas no son hijas de Dios, no tienen una nueva naturaleza, pues ¿qué se puede esperar de ellas? Pero también nos hemos dado cuenta de hijos de Dios, que la forma como tratan a sus hijos son gritos, los dejan, les importa lo que primero están ellos antes que sus propios hijos. No les importa cómo le responden a su cónyuge, me da igual. Necesitamos aprender a ser cuidadosos y prudentes, buscar tener acuerdos, pero siempre ser firme en las convicciones que corresponden a la vida de Dios. Porque lamentablemente también vemos dentro de las mismas familias que por no tener diferencia con la otra persona, hago lo que ella diga, sin importar si esto honra o no honra a Dios. Mire, yo conocí el caso de una mujer que su esposo se apartó del Señor, decidió vivir de acuerdo a este sistema. Y ella consideró ser una mujer sabia, hacer y estar donde él le dijo que quería que estuviera. Con el tiempo se fue apartando del Señor. Y luego se dio cuenta que estando los dos en ese lugar, este hombre no quería nada del Señor. ¿Qué le tocó hacer a ella? Volverse nuevamente a Dios. ¿Todo por qué? Por querer buscarle agradar a los hombres. Pablo lo dijo, no busco el favor de los hombres, sino el favor de Dios. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo tengo que aprender a ser prudente en la forma como me relaciono con mi cónyuge, prudente en la forma como trato a mis hijos. Porque es allí donde se está gestando un diseño que Dios estableció para una familia y que sea ejemplo para una sociedad. Prudente, una persona prudente no negocia la verdad de Dios por las mentiras de este sistema o por beneficios personales. Lamentablemente hay gente que se vende al mejor postor. Su fe la pone en tela de juicio para que otros hablen y vituperen acerca de la fe que dice conocer. Mire, yo sé que es estar de pronto, pasar por situaciones difíciles, de dudas, de luchas personales, de problemas familiares. Pero una de las cosas que yo siempre me propuse y le decía al Señor, guárdame de que mis acciones sean de tropiezo para los demás. No significa que no me haya equivocado, pero nunca hice alarde de mis equivocaciones. Nunca. Nunca me enorgullecí de lo malo que hice. Es más, al máximo, procuraba, Dios mío, decía, Señor, ten misericordia, que nadie sepa lo que yo estoy viviendo en este momento o que estoy haciendo. Y no significa esto que podemos vivir una vida doble. Estoy hablando para aquellas personas que posiblemente puedan estar atravesando una crisis emocional, pero no, esto no les da derecho para permanecer en esa condición y menos para jactarse de lo que están haciendo. Al contrario, necesitamos aprender a ser como el hijo pródigo, reconocer primeramente la condición en la que está y volverse a Dios, porque solamente en Él está la verdadera restauración que se necesita en nuestra vida. Porque esto no se trata de nosotros, se trata de Él, por Él y para Él. Pero lamentablemente conocemos personas que se jactan
de lo que hacen en este mundo. Justifican lo que hacen. Y yo siempre digo, quien justifica lo que hace no entiende definitivamente el obrar de Dios en su vida. No entiende. Y espero y oro para que sea el Señor confrontándonos y haciéndonos vivir, como dice la Escritura, dignamente como hijos de Dios, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Porque ese es el deseo de Dios. En nuestra familia, si hemos sido imprudentes en nuestro trato con nuestros hijos, hablemos con ellos, pidámosles perdón, restauremos las relaciones. Menos cantaleta y más ejemplo esperan nuestros hijos de nosotros. La vida del espíritu es un principio, es algo que realmente debe ser algo natural que se debe expresar en nosotros. Vida del espíritu no hay en las familias hoy día, o en algunas, lamentablemente, que dicen ser cristianas. Muchos obran de acuerdo a lo que aprendieron en sus tradiciones familiares o conforme a lo que este sistema le está enseñando o de acuerdo a sus circunstancias. ¿Cuál es la fe que nuestros hijos o nuestro cónyuge ve en nosotros con respecto a Dios? Cuando tenemos un problema difícil, actuamos con sabiduría, con prudencia, permitimos que el Espíritu nos gobierne y nos controle, o actuamos de acuerdo a lo que este sistema dice. Recordemos algo, no nos definen las circunstancias, sino el plan que Dios ya determinó o trazó para nosotros. Y quiero que miremos definamos algunas responsabilidades en la familia. El padre, voy a hablarle de 3 cosas. ¿Cuáles son las responsabilidades que debe tener un padre? Protector, proveedor y moderador. Esas son 3 responsabilidades que debe asumir un padre. Y habrán muchas, obviamente. Pero quiero dejarles estas 3. Protector, proveedor y modelador. Y cuando hablamos de protector, es que el hombre, todo lo que hace, todo lo que vive, lo hace en pos de cuidar, de velar por lo que Dios le ha dado como familia. No un interés personal, sino lo que Dios le ha dado como familia. Hay hombres que son trabajadores, pero más para ellos mismos que para su propia familia. La mejor ropa es para ellos y lo peor o lo más de segunda clase para su familia. Mujeres podría pasar igualmente. Pero el padre necesita aprender a ser protector, proveedor. Muchos, mire, voy a decir algo. El proveer es una responsabilidad que tenemos los hombres. Esa es nuestra responsabilidad, proveer para los suyos. La Biblia lo dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo que ha negado la fe. Como hombres necesitamos aprender a ser proveedores. ¿Por qué las mujeres? Y no tengo nada en contra de que una mujer trabaje. Pero hoy día se ha dado algo que llaman empoderamiento feminista o femenino. Pero esto se da a causa de ¿qué? De la misma negligencia e irresponsabilidad del hombre en ser un proveedor completo. Mire, voy a decir algo. La responsabilidad de nosotros como hombres, el día que decidimos tener una mujer, una esposa, ese día necesitamos ser conscientes que yo necesito trabajar más para darle a otra persona con la que va a compartir su vida conmigo.
que necesito yo trabajar para proveerle lo que ella necesita. No caprichos, sino lo fundamental, lo necesario. Ahora, si usted me dice, yo no consigo, yo creo que toca trabajar los dos porque si no, no se puede vivir. Yo creo que Dios no se equivocó en nada. Lamentablemente somos pésimos administradores los hombres, muchas veces. Porque gastamos en lo que queremos y no en lo que realmente se necesita. Adquirimos compromisos financieros sin primero estar conscientes de los gastos o ingresos que tenemos. Somos proveedores y el Señor nos ha capacitado a nosotros para que esto sea así, porque esto hace parte del diseño de Dios. Y modelador en cuanto a qué, en cuanto a que el hombre, recordemos algo, Cristo es cabeza de la iglesia y el hombre es cabeza del matrimonio. El punto de referencia de que la familia pueda conocer a Dios somos nosotros los hombres. Y no estoy diciendo que en las mujeres no suceda. Pero cuando Dios pone una familia allí, hombre y mujer, como autoridad, el hombre debe modelar correctamente la fe que dice conocer verdaderamente. La madre necesita aprender a expresar respeto, honra y prudencia en el hogar. Respeto, honra y prudencia. Hoy día las mujeres no respetan, algunas a sus esposos, mucho menos a los hijos. Necesitamos a cuidar aquello que Dios dio como diseño para que pueda expresar realmente al Dios que nosotros decimos conocer. Y en cuanto a los hijos, hay dos cosas que la Escritura dice: obediencia y honra. Estas son dos cosas que la Biblia dice en cuanto a los hijos. Y quiero que miremos por un momento Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor. No en lo que los padres quieran, sino en aquello que realmente agrade al Señor. Lastimosamente, lo que yo decía hace 15 días, los padres ponen a sus hijos a que digan y hagan cosas que no honran a Dios. Y yo estoy completamente seguro que Dios le va a demandar a sus padres lo que hacen con sus hijos. Pero cuando somos hijos necesitamos aprender a obedecer a nuestros padres, porque esto es justo. Y dice, el primer mandamiento que tiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que seas feliz y vivas una larga vida aquí en la tierra. Es un mandamiento de parte del Señor para los hijos, la honra. Y de esto hablamos hace 15 días, o en la enseñanza anterior, mejor dicho. Y luego dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Los hijos no se educan de acuerdo a nuestros propios intereses, de acuerdo a nuestros propios gustos, de acuerdo a nuestros propios traumas. Es que yo quería ser cantante y como yo no fui cantante, ahora quiero que mi hijo sea cantante. Es que como yo no fui tal cosa, ahora quiero que mi hijo o mi hija sea esto. Los hijos se educan en la disciplina, perdón, y la instrucción que quiere el Señor, no que quiere usted como padre o como madre. Porque recordemos esto, los hijos deben ser lanzados como flechas hacia el lugar donde Dios quiere que ellos deben llegar, no donde usted quiere llevarlos. Hijo, estudia derecho.
Hijo, estudia arquitectura, ingeniería. No, no, no. Estudien lo que ellos quieran, pero que lo que hagan sean del agrado de Dios y para la honra de Dios, no es más. Y quiero concluir diciendo lo siguiente. La vida de Cristo nos fue dada para darla a conocer correcta y sabiamente a los más cercanos a nosotros primeramente. La vida de Cristo nos fue dada para darla a conocer correcta y sabiamente a los más cercanos de nosotros, o sea, nuestra familia. Hay personas que quieren servir a Dios afuera, pero no modelan a Cristo dentro de sus propias casas. Y de esto conocemos bastante. Hombres que no proveen para los suyos en su casa, pero sí están dispuestos a dar algo afuera. O que ayudan afuera, pero no. Que sirven afuera, pero no sirven adentro. Yo conocí casos, mire, hombres que voy a decir con respeto, pero es verdad. En sus casas no lavan un pocillo, un plato, pero los llaman allá en la iglesia, entre comillas, y eso están lavando, sirviendo, trapeando, que hasta las mujeres de la congregación dicen, ay, esa mujer, cómo es de afortunada tener ese hombre tan juicioso. Un descarado es lo que es. Un hombre que aparenta ser lo que no es. A mí me gusta servir, pero primeramente debemos servir ¿dónde? En nuestra casa. Piense por un momento cómo se siente una mujer cuando ve que su esposo es servicial afuera, atento afuera, a las hermanas las trata bonito, pero en la casa no hace nada, pegado al televisor, viendo series, viendo fútbol, acostado, considerando que porque ya trabajó no tiene derecho a hacer nada. ¿Cómo se sentirá esta mujer? Triste, defraudada, decepcionada. Y necesitamos aprender, vuelvo y le digo, a expresar la vida que nos fue dada de forma correcta, primeramente en nuestra casa. Jovencitas o jóvenes que son excelentes servidores en una campaña afuera, invierten plata para ir a un lugar afuera, pero no invierten plata para bendecir su casa, su familia, para pagar un recibo, para apoyar a sus padres. Los padres con el agua hasta el cuello y los hijos felices gastando el dinero afuera, considerando que están sirviendo a Dios. Seamos cuidadosos, coherentes. Ser hijo de Dios es mucho más que creer en Él. Ser hijo de Dios es mucho más que tener hábitos religiosos. Ser hijos de Dios es mucho más que esperar partir de este mundo para disfrutar de una nueva vida. Si la fe que nosotros conocemos solo está trayendo a nuestra vida conocimientos y no cambios en nuestra manera de vivir, hemos abrazado una religión más, lamentablemente. Si nuestra fe no está produciendo cambio, primeramente en nosotros y luego en nuestra familia, hemos abrazado una religión más. Ay, Padre. Y yo digo, a mí me duele ver esto, pero la vida de fe es una fe práctica. No solamente que se habla, sino algo que se vive. Ser hijo de Dios tiene que ver con manifestar de manera natural la nueva vida que nos ha sido dada por medio de Cristo. Una vida que expresa el fruto del Espíritu Santo primeramente con los nuestros. Primeramente, ¿con quién? Con los nuestros. Miren, yo aprendí algo
Eh, a veces nosotros como padres, en el tiempo de que damos consejería a alguien, se nos acerca un joven, 15, 14, 16, 17 años, y nos comenta que está haciendo algo inapropiado. Y nosotros comenzamos a aconsejarle o hablarle como tan sabiamente, prudentemente, correctamente, buscando que esta persona enderece su vida. Pero se acercan nuestros hijos y nos comentan una situación similar y de una vez estallamos con ellos. Lamentablemente, esto es algo que muchas veces se ve como familia. Yo tuve la mala experiencia, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra, de ser en algún momento un buen consejero afuera, pero un pésimo consejero adentro. Y por eso les digo, sé de lo que les estoy hablando. Por eso uno tiene que, como dicen, comenzar a mostrar frutos de arrepentimiento. Si me equivoqué en esto, necesito cambiar ahora. Si fui pésimo administrador, necesito ser un buen administrador. Si no fui un buen proveedor, necesito comenzar a ser un buen proveedor. La familia es el escenario apropiado donde usted primeramente debe manifestar la fe que dice conocer de Dios. Es allí, es en su casa. Recuerde que cuando Jesús le dice a los discípulos, mire, yo quiero que ustedes vayan a predicar, pero primeramente van a empezar en Jerusalén, en el lugar más cercano donde ustedes están. Y esta es la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, como iglesia. Vuelvo, repito, somos atentos con los de afuera, pero pésimos en atención con los que están adentro. A los que están adentro los gritamos, a los que están adentro los insultamos, a los que están adentro los menospreciamos, a los que están adentro los tratamos como si nos da la gana. Pero a los de afuera somos unos santos y somos unos inmaculados. ¿Saben cómo llama Dios a este tipo de personas? Fariseos. Hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Y yo digo, iglesia, necesitamos aprender a ser coherente entre lo que decimos y lo que estamos viviendo definitivamente. La vida práctica de la fe tiene que ver con una expresión real, natural y genuina, primeramente con nuestra familia. Una persona que no conoce de Dios puede tener una fe no puesta en Cristo, pero puede expresar más ejemplo y testimonio. Lamentablemente sí, vemos personas que tienen mejores principios que aquellos que decimos conocer al Señor. Por eso es que ¿Sí? somos Y esta razón es lo que hace que la gente sea escéptica en cuanto a la vida de fe. La gente dice, yo ya no creo en los cristianos, yo ya no creo en esto, no, porque primero modelamos lo que no vivimos, o hablamos más bien lo que no vivimos, y modelamos incorrectamente la fe que decimos conocer. Entonces, esto es lo que quería hablarles con respecto a este tema de la vida práctica de la fe. Obviamente hay mucho por seguir hablando de este tema. Yo les había dicho que les iba a hablar con respecto a la relación con nuestro prójimo, pero decidí trabajar con respecto a la familia porque considero que es importante hacerlo. Vamos a orar. No sé, creo que dentro de 8 días vamos a estar un tiempo, digamos así, desconectados, pero estaremos comunicándonos con algunas personas. Pero bueno, vamos a orar y les extendemos la invitación para que compartan con otros esta enseñanza, puedan ser de edificación en cuanto a predicar un evangelio de una forma diferente. Aquellas personas que nos ven
y siempre se los decimos, y saben que se pueden congregar, háganlo. Busquen un lugar donde congregarse. Porque una de las cosas que hemos entendido, damos gracias a Dios porque nos permite utilizar este medio. Pero la iglesia tiene que ver con cercanía. La iglesia tiene que ver con compañerismo. La iglesia tiene que ver con expresar esos lazos de unidad y edificación mutua. Entonces, que usted no sea de los que pudiendo congregarse, se conecta con nosotros. Porque yo le diría, arrepiéntase más bien. Que nos escuche es una cosa, pero entienda esto, nosotros no somos pastores virtuales de nadie. Usted necesita un pastor, usted necesita una congregación, usted necesita un lugar donde pueda crecer y ser edificado en el Señor. Ponerse al servicio como parte del cuerpo en un lugar donde Dios le ha puesto. Porque lamentablemente es cierto, amor, esto lo hemos visto también. Pastores que trabajan solos y la gente se llena, pero no hace nada para el Señor. Así es. Yo digo, ¿cómo se verá esta persona cuando el Señor la confronte y le pregunte, ¿qué hiciste por mí o en mi nombre allá en la tierra? ¿Cuál fue la expresión que a cuántos impartiste la vida de mi hijo? Sí. Entonces son cosas que yo le digo, no se conforme solamente con escucharlos. Busque un lugar donde congregarse, porque esto es importante. Donde pueda servir, donde pueda hablar de aquello que el Señor a usted le ha dado. Dones, talentos y tiempo los puede invertir allí. Y allí va a ser usted un instrumento de crecimiento, primeramente usted y en otras personas, en cuanto a la vida de Cristo, primeramente. Entonces, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias a ti por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de poder impartir esta palabra, Señor. Sabemos que tú estás preparando nuestros corazones cada día para que podamos entender el obrar tuyo en cada uno de nosotros, Dios. Oro, Padre, para que como hijos tuyos podamos ser excelentes modeladores de vida, Señor, en nuestra familia primeramente, Dios. Que como esposos aprendamos a respetar, a honrar, a proveer, a proteger, Señor, y a modelar correctamente en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, Padre. Padre, enséñanos a vivir como es dignos de hijos tuyos, Dios. Queremos ser hombres y mujeres sabios en toda nuestra manera de vivir, Padre, de conducirnos, Padre, aquí en la tierra. Señor, queremos ser una expresión de ese diseño de familia, donde hay respeto, donde hay honra, donde hay humildad, donde no damos lugar al orgullo o a la soberbia, donde no buscamos lo nuestro, sino que buscamos primeramente lo que es tuyo, Padre. Señor, ayúdanos a vivir altamente agradecidos con ti por lo que nos das, por lo que nos permites tener y lo que nos permites disfrutar. Así es. Padre, gracias. Gracias por la obra de Cristo en cada uno de nosotros, Padre. Oro, Señor, por aquellas personas que necesitan conocerte, que aún no te conocen. Oro para que tu Espíritu, Señor, sea obrando en ellas una nueva vida, un nuevo nacimiento. Señor, que tu Espíritu produzca en ellos una nueva esperanza y razón de vivir. Oro por aquellas personas que necesitan un milagro, Señor, físico, en su área financiera, en su vida familiar, Padre. Señor, tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Señor, enviamos palabra de vida, enviamos palabra de sanidad, enviamos palabra de prosperidad, enviamos palabra de liberación, Señor. Enviamos vida, Señor, en aquellas personas
que posiblemente están muertas en vida, Señor. La vida del Espíritu, Señor, en ellas, Padre. Oro, Señor, por una iglesia que ama y valora lo que tiene en ti, Señor. Gracias te damos a ti, Padre. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, les invitamos, Dios mediante, vamos a estar realizando nuevamente un seminario aquí en Zipaquirá, Dios mediante, el 20 de abril. Vamos a estar trabajando un seminario con líderes y pastores cercanos a Zipaquirá. Les extendemos la invitación. Los que de Bogotá nos quieran acompañar, con mucho gusto están invitados. 20 de abril, un sábado, completamente gratis. Y obviamente lo importante y que deseamos nosotros es que ustedes preparen su corazón, preparen su vida para recibir, porque creemos que el Señor quiere edificar continuamente su iglesia. Entonces, para que podamos ser efectivos y entendidos en la asignación que tenemos como cuerpo aquí en la tierra. Un abrazo, les extendemos la invitación. También tenemos un congreso, un CAN en El Salvador, el país del Salvador. También los que nos escuchan de por allá, sabemos que nos escuchan de varias partes, que puedan estar allí, compartir. Y un abrazo para todos. Les extendemos también que nos sigan en YouTube, en Facebook. Bueno, muchas cosas. Les amamos. Esperamos siempre poder compartir con ustedes y seguir creciendo en aquellas personas que han sido generosas, que han sembrado para este ministerio, porque sabemos que de una u otra forma nosotros vamos a lugares, pero gracias a Dios que personas han sembrado, han invertido, podemos llegar a esos lugares también nosotros. Entonces les damos gracias a estas personas que son generosas en aportar y en contribuir en fe, en aquello que el Señor definitivamente les bendice grandemente, y sabemos que hay prosperidad de parte del Señor dada a sus vidas. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Les amamos. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad.
llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Amado mío, acércame. Yo te necesito. Llévame. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Llévame a la cruz. Llévame.